Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. En el video de hoy vamos a analizar completamente esta función y vamos directamente con el ejercicio. Sea f de x igual a 10 por x menos 5 dividido por e elevado a 2 por x, encuentre intervalos de crecimiento y decrecimiento, extremos relativos, intervalos de concavidad, puntos de inflexión, asíntotas y gráfico. Vamos con la solución. Primero, para encontrar los intervalos de crecimiento y decrecimiento, vamos a encontrar la primera derivada. Entonces, vamos a utilizar la derivada, la regla de derivación del cociente o de la división, dado que tenemos acá una división. Entonces, se deriva el numerador por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador, y todo eso dividido por el denominador al cuadrado. De la siguiente manera: 10 por x menos 5', eso, el prima significa la derivada, por e elevado a 2x menos 10x menos 5 por e elevado a 2x', es decir, la derivada de e elevado a 2x. Y en el denominador, e elevado a 2x al cuadrado. Entonces la derivada de 10x menos 5 es 10, dado que la derivada de 10x es 10 y la derivada de menos 5, que es una constante, es 0. Entonces nos resulta 10 por e elevado a 2x. Recordemos que la derivada de x es 1, dado que el 1 baja multiplicando. 1 por x elevado a 1 menos 1, que es 0, y por lo tanto nos resulta cualquier cosa elevado a 0 es 1. Por lo tanto nos queda 10 por e elevado a 2x menos, esto se mantiene, por la derivada de e elevado a 2x. Y la derivada de e elevado a 2x es e elevado a 2x por la derivada del argumento. Y la derivada del argumento, que es 2x, es 2. Siguiendo la misma regla anterior, dado que la derivada de x es 1. Y en el denominador nos resulta e elevado a 2x al cuadrado. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a ordenar un poco esto. En el numerador nos resulta 10 por e elevado a 2x menos, y el e elevado a 2x por 2 pasa adelante, nos queda 2 por e elevado a 2x, factor de 10 por x menos 5, y el denominador se mantiene. Ahora notemos que acá tenemos, en el primer término tenemos e elevado a 2x y 10, y en el segundo término tenemos que el 2 por e elevado a 2x está multiplicando todo lo demás. Por lo tanto podemos factorizar por 2 por e elevado a 2x. Nos queda 2 por e elevado a 2x, factor de 5, menos esto, está acá, 10x menos 5. Y todo eso dividido por el denominador, que se mantiene. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Notemos que en el numerador tenemos que e elevado a 2x se está multiplicando a todo lo demás, y en el denominador tenemos e elevado a 2x dos veces. O sea, e elevado a 2x por e elevado a 2x. Por lo tanto podemos simplificar. Entonces nos resulta en el numerador 2 por 5 menos 10 por x más 5, dado que acá menos por más es menos y menos por menos es más. Y el denominador se mantiene. ¿Qué podemos hacer ahora? Ahora vamos a sumar los términos semejantes, que son 5. 5 más 5 es 10. Entonces nos resulta 2 por 10 menos 10 por x. Y todo eso dividido por e elevado a 2x. Entonces tenemos esto. Y para encontrar los intervalos de crecimiento y decrecimiento, para examinar eso, entonces tenemos que igualar la primera derivada a 0. Y la primera derivada la acabamos de encontrar, que es 2 por 10 menos 10 por x dividido por e elevado a 2x. Y eso es igual a 0. Y como consejo, acá, una vez que derivemos, la idea es que quede lo más factorizado posible para que podamos analizar. Entonces comencemos analizando. Notemos que en el denominador tenemos e elevado a 2x,
pero e elevado a 2x es mayor que 0. Siempre es positivo. Por lo tanto, la única opción que nos queda es que 10 menos 10 por x sea igual a 0. Entonces, despejamos esta ecuación, despejamos el x, sumando 10 por x a ambos lados de la ecuación. Y al hacerlo nos resulta 10 es igual a 10x. Dividimos por 10 a ambos lados de la ecuación. Y nos resulta 10 dividido por 10 es igual a 10 dividido por 10 por x. Entonces, simplificando, nos resulta que x es igual a 1. Entonces, tenemos que un valor crítico es x igual a 1. Para examinar el extremo relativo, entonces, para obtener el extremo relativo, vamos a reemplazar el valor crítico en la función original. Es decir, 1, x igual a 1, en la función original. Entonces, al reemplazar, nos resulta 10 por 1 menos 5, dividido por e elevado a 2 por 1. Y eso es igual a 5 dividido por e elevado a 2. Ahora vamos a examinar los intervalos de concavidad. Y eso lo vamos a examinar con la segunda derivada. Luego de encontrar la segunda derivada, vamos a hacer un cuadro resumen en el cual vamos a analizar completamente tanto los intervalos de crecimiento, intervalos de concavidad hacia arriba o hacia abajo, máximos relativos o mínimos relativos, y puntos de inflexión, si los hay. Entonces, para examinar la concavidad, vamos a obtener la segunda derivada, y la segunda derivada corresponde a derivar la primera derivada. Y la primera derivada es esta. Por lo tanto, nuevamente utilizamos la regla de la división. Notemos que acá el 2 es una constante, por lo tanto sale del proceso de diferenciación y nos conviene que salga para poder simplificar cálculos. Entonces derivamos el numerador, que es 10 menos 10 por x, por el denominador, menos el numerador por la derivada del denominador, que es e elevado a 2x'. Y en el denominador, e elevado a 2x al cuadrado, igual que en el caso anterior. Entonces, derivando, la derivada de 10 es 0, dado que es una constante, y siguiendo la misma regla anterior, menos 10x, la derivada de menos 10x es menos 10. Por lo tanto, nos resulta menos 10 por e elevado a 2x, menos, esto se mantiene, por la derivada de e elevado a 2x, al igual que en el caso anterior, es e elevado a 2x por la derivada del argumento. Y la derivada del argumento, es decir, la derivada de 2 por x, es 2. Todo eso dividido por el denominador se mantiene. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Vamos a... notemos que acá menos 10 por e elevado a 2x se mantiene, menos, y acá notemos que podemos factorizar por 10, dado que el 10 está acá y está acá. Por lo tanto, factorizamos por 10 y nos resulta 1 menos x por 10. Notemos que acá los paréntesis importan, dado que acá estamos restando, y por e elevado a 2x por 2. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Vamos a factorizar por 10 por e elevado a 2x, dado que notemos que acá tenemos 10 y acá tenemos e elevado a 2x. Acá tenemos 10 y acá tenemos e elevado a 2x. Por lo tanto, factorizamos, el 2 se mantiene, por 10 por e elevado a 2x, factor de, y acá es menos 1, porque como acá está positivo y acá está negativo, es menos 1. Menos 1 menos x por 2. Y el denominador se mantiene. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Podemos desarrollar lo que está adentro del paréntesis, este paréntesis de corchete. Entonces nos resulta 1 menos 1 más x, pero como está multiplicado por 2, entonces nos resulta
1 menos 2 más 2 por x. Entonces, y 1 menos 2 es menos 3. Entonces, al agrupar términos semejantes, nos resulta 1 menos 2 más 2 por x es 2 por x menos 3. Y acá podemos simplificar el e elevado a 2x, dado que está multiplicando a todo lo que viene después en el numerador, y en el denominador está multiplicado 2 veces. Por lo tanto nos queda una vez en el denominador. Entonces nos resulta 2 por 10 es 20 por 2 por x menos 3. Entonces, una vez que nos quedó completamente factorizado, tenemos que, para analizarlo, para encontrar los valores críticos, hacemos esta segunda derivada, la igualamos a 0, y nuevamente tenemos esta expresión. Tenemos 20 por 2 por x menos 3 dividido por e elevado a 2x. Y eso es igual a 0. Pero nuevamente notemos que en el denominador tenemos e elevado a 2x, pero e elevado a 2x es mayor que 0. Por lo tanto, para analizar los valores críticos, consideramos 2x menos 3. 2x menos 3 igual a 0. Al despejar el x, sumamos 3 a ambos lados de la ecuación y dividimos por 2 a ambos lados de la ecuación. Por lo tanto, nos queda x igual a 3 medios. Por lo tanto, un valor crítico acá es x igual a 3 medios. Por lo tanto, los intervalos a analizar son aquellos que consideran tanto el 1 y 3 medios, desde menos infinito hasta más infinito. Por lo tanto, los intervalos a analizar, que los vamos a analizar a continuación en la siguiente tabla, son de menos infinito a 1, de 1 a 3 medios y de 3 medios a más infinito. Entonces, como les decía, vamos a analizar en esta tabla. Esta tabla ya la tengo lista por un tema de para que no se haga tan largo el video, y les voy a explicar en qué consiste esta tabla. En la columna intervalo anotamos cada uno de los intervalos a analizar. En valor nos damos un valor. En f de x colocamos el valor de la función f de x cuando corresponda, el signo de la primera derivada evaluada en el respectivo punto. Vamos a evaluar la derivada en el punto dependiendo del valor que nos demos. Lo mismo con el signo de la segunda derivada. Vamos a evaluarla en el punto que nos demos. Y vamos a ir analizando. Primero, tomamos el intervalo desde menos infinito hasta 1. Nos damos un valor entre menos infinito y 1, que sea fácil de calcular, que en este caso es 0. Como estamos trabajando con un intervalo, f de x no se considera. Y acá, f' de 0. Entonces, sustituimos en la derivada cuando x es igual a 0. Y acá están los cálculos, no me voy a extender mucho. Ustedes pueden verificarlo. Lo que importa es el signo. Entonces acá nos da mayor que 0. Lo mismo en el caso de la segunda derivada. Tomamos la segunda derivada, la evaluamos cuando x es igual a 0. Acá están los cálculos, pueden revisarlos, y esto nos da menos 60, que es menor que 0. Entonces, conclusión: como la primera derivada evaluada en 0 es mayor que 0, entonces la función en este intervalo es creciente. Y como la segunda derivada evaluada en ese punto es menor que 0, entonces es cóncava hacia abajo la función. Vamos ahora con el valor que está intermedio entre los intervalos, entre este intervalo y este intervalo, que es 1. El valor se repite, y al evaluar en la función, esto ya lo calculamos, nos da 5 dividido por e elevado a 2. Entonces tenemos que, al evaluar en la primera derivada, el 1, acá están los cálculos,
esto nos da que es igual a 0. Y al evaluar la segunda derivada en 1, nos da que es menor que 0. Conclusión: dado que la derivada evaluada en este punto es igual a 0, entonces tenemos un extremo relativo. Y dado que la segunda derivada evaluada en este punto es menor que 0, tenemos que es un máximo relativo. Entonces 1 es un máximo relativo. X igual a 1. Vamos ahora con el segundo intervalo, desde 1 hasta 3 medios. Nos damos un valor entre 1 y 3 medios. En este caso nos vamos a dar 1,3. Acá nuevamente no se considera f de x, dado que estamos trabajando con un intervalo. Y la primera derivada evaluada en 1,3, acá están los cálculos, es menor que 0. Mientras que la segunda derivada evaluada en 1,3 nos da menor que 0. Por lo tanto, dado que la primera derivada evaluada en ese valor es menor que 0, entonces la función es decreciente en este intervalo. Y dado que la segunda derivada evaluada en este valor es menor que 0, entonces la función en este intervalo es cóncava hacia abajo. Vamos con el valor intermedio, que es 3 medios. Acá se repite. Al evaluar en la función, nos da que esto se aproxima a 1 medio. Al evaluar en la primera derivada, f' de 3 medios, acá están los cálculos, nos da menor que 0. Y al evaluar la segunda derivada en 3 medios, nos da que es igual a 0. Y dado que tenemos acá que la primera derivada evaluada en este valor es menor que 0, tenemos un el signo de la segunda derivada evaluada en este valor es igual a 0, tenemos un posible punto de inflexión. ¿Por qué digo posible punto de inflexión? Bueno, acá ya sabemos que es un punto de inflexión, porque tenemos que analizar si cambia la concavidad, en este caso desde concavidad hacia abajo hacia concavidad hacia arriba. Si cambia la concavidad, entonces efectivamente estamos ante un punto de inflexión. Vamos a asegurarnos con el intervalo que viene ahora, que es el intervalo de 3 medios a más infinito. El intervalo de 3 medios a más infinito, entonces nos damos un valor que esté entre 3 medios y más infinito, y que sea sencillo de calcular. En este caso nos vamos a dar el 2. Nuevamente, como estamos trabajando con un intervalo, entonces acá no se considera f de x. Entonces, el signo de la primera derivada evaluada en 2 es negativo, es menor que 0, y el signo de la segunda derivada evaluada en 2 es mayor que 0. Entonces, como el signo de la primera derivada evaluada en 2 es menor que 0, entonces la función es decreciente en este intervalo. Y dado que la segunda derivada evaluada en 2 es mayor que 0, entonces es cóncava hacia arriba. Y notemos que, como en el intervalo anterior, la función era cóncava hacia abajo, y en el intervalo siguiente es cóncava hacia arriba, entonces efectivamente nos encontramos ante un punto de inflexión, donde 3 medios es un punto de inflexión. Y ya lo vamos a ver cuando grafiquemos esta función. Respecto a las asíntotas verticales, no tiene asíntotas verticales, y examinemos si tenemos asíntotas horizontales. Para eso vamos a definir una recta y igual a mx más n. Vamos a encontrar los valores de m y de n utilizando límites. Para encontrar m vamos a encontrar el límite cuando x tiende a infinito de f de x dividido por x. Entonces sustituimos la función 10x menos 5 dividido por e elevado a 2x dividido por x. Y esto es igual a 10 por x menos 5 dividido por x por e elevado a 2x. Y acá
lo que vamos a hacer es, para resolver este límite, vamos a dividir por x tanto numerador como denominador. Y al hacerlo nos resulta 10 por x dividido por x, menos 5 dividido por x. Y en el denominador nos queda x por e elevado a 2x dividido por x. Se simplifican los x entonces acá. Entonces nos resulta 10 menos 5 dividido por x. Y en el denominador nos queda e elevado a 2x elevado a 2x. Entonces, aplicando propiedad de límite, nos resulta el límite cuando x tiende a infinito de 10 menos el límite cuando x tiende a infinito de 5 dividido por x, dividido por el límite cuando x tiende a infinito de e elevado a 2x. Entonces de acá nos surge 10 menos, acá es 0, porque si tomamos el 5 dividido por un número cada vez más grande, esto tiende a 0. Y en el denominador tenemos e elevado a 2 por infinito. Entonces tenemos 10 dividido por infinito, dado que e elevado a 2 por infinito es e elevado a infinito, y e elevado a infinito es infinito, es decir, un número elevado a un número muy grande es un número muy grande, y en el límite tiende a infinito. Por lo tanto nos resulta 10 dividido por infinito. Y 10 dividido por infinito es 0, dado que si dividimos un número por un número cada vez más grande, en este caso por un número infinito, en el límite tiende a 0. Ya tenemos m. Ahora vamos a encontrar n. Y para encontrar n vamos a utilizar la fórmula límite cuando x tiende a infinito de f de x menos m por x, donde m es el valor que encontramos anteriormente, que en este caso es 0. Entonces nos resulta el límite cuando x tiende a infinito de f de x menos 0 por x, y eso es 0. Por lo tanto nos queda el límite cuando x tiende a infinito de f de x, que equivale al límite cuando x tiende a infinito de 10 por x menos 5 dividido por e elevado a 2x. Y ahora vamos a utilizar, dado que estamos ante un límite de la forma infinito dividido por infinito, vamos a utilizar la regla del L'Hopital para resolver este límite. ¿Y qué nos dice la regla del L'Hopital? Nos dice que cuando tenemos una función, un límite de f de x dividido por g de x, entonces al aplicar la regla del L'Hopital tenemos que la derivada de f de x dividido por la derivada de g de x es equivalente con el límite de las funciones originales. Es decir, el límite cuando x tiende a infinito de 10 por x menos 5 dividido por e elevado a 2x, utilizando la regla del L'Hopital, es equivalente con el límite cuando x tiende a infinito de 10 por x menos 5', es decir, la derivada de 10 por x menos 5, dividido por la derivada de e elevado a 2x, es decir, e elevado a 2x'. Entonces, tenemos que calcular la derivada tanto en el numerador como en el denominador. La derivada de 10 por x menos 5 es 10, porque la derivada de menos 5, que es una constante, es 0, y la derivada de 10 por x es 10. Ya lo vimos eso anteriormente. Y la derivada de e elevado a 2x es e elevado a 2x por 2. También lo vimos anteriormente, utilizamos la regla de la cadena. La derivada de e elevado a 2x es e elevado a 2x, y la derivada del argumento, es decir, de 2x, es 2. Entonces tenemos el límite cuando x tiende a infinito de 10 dividido por e elevado a 2x por 2. Acá ordenamos un poco los términos. 10 nos queda 10 dividido por 2 por e elevado a 2x. Simplificamos y nos resulta 5 dividido por e elevado a 2x. Entonces, al calcular el límite nos queda 5 dividido por e elevado a 2 por infinito. Y 5 dividido por e elevado a 2 por infinito es 5 dividido por e elevado a infinito.
es decir, 5 dividido por infinito, y eso es 0. Por lo tanto tenemos que n es igual a 0. Finalmente tenemos que tenemos una asíntota horizontal que es i igual a 0. Resumiendo, respecto a asíntotas verticales no tiene, y respecto a asíntota horizontal tenemos una asíntota horizontal i igual a 0. Vamos ahora a resumir todo lo que hemos calculado para posteriormente encontrar el gráfico. Entonces vamos a responder a las preguntas que nos hacían en un inicio. Intervalos de crecimiento desde menos infinito hasta 1. Intervalos de decrecimiento desde 1 hasta más infinito. Extremos relativos. Tenemos un máximo relativo en x igual a 1. Intervalos de concavidad. Concavidad hacia abajo, tenemos que la función es cóncava hacia abajo desde menos infinito hasta 3 medios. Y la función es cóncava hacia arriba desde 3 medios hasta más infinito. Respecto a los puntos de inflexión, tenemos un punto de inflexión en x igual a 3 medios. Respecto a asíntota vertical, tenemos que esta función no tiene asíntota vertical, y tenemos que esta función tiene una asíntota horizontal en i igual a 0. Y ahora vamos con el gráfico. Este es el gráfico de la función. Entonces, fijémonos que esta función es creciente desde menos infinito hasta 1. Es decreciente desde 1 hasta más infinito. Tenemos un máximo relativo en x igual a 1. Tenemos un punto de inflexión en x igual a 3 medios. Y respecto a la concavidad, tenemos que esta función es cóncava hacia abajo, desde menos infinito hasta 3 medios. Y es cóncava hacia arriba, desde 3 medios hasta más infinito. Y este ha sido el ejercicio del día de hoy. Hemos estudiado completamente esta interesante función. Esta es una pregunta tipo examen final de cálculo. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido, que hayan aprendido algo nuevo. Y junto con despedirme, les quiero invitar a que se suscriban al canal, le den me gusta a este video y activen la campana de notificación para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Me despido y que estén muy bien. Hasta la próxima.